Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora nuevamente quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. A la verdad, queridos hermanos, qué importante enseñanza nos entrega nuestro Señor Jesucristo en esta hora, ya que muchas veces nosotros pensamos que el poder hacer muchas cosas en la obra, eso significa que estamos aprobados por Dios, o que estamos, ¿cierto?, siendo considerados por Dios. Que el Señor nos ayude. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos, queridos hermanos, no lo hacemos nosotros, sino que es Cristo a través de nosotros. Por lo tanto, lo más importante para nosotros es que lo que hagamos siempre glorifique al Señor y siempre tenga como propósito final el que nosotros estemos en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. A la verdad, este pasaje es muy conocido cuando el Señor nos comisiona, queridos hermanos, como comisionó a estos 70 hombres o a estos 70 discípulos, ¿cierto? A la verdad, el Señor nunca nos va a entregar una labor o un trabajo, queridos hermanos, sin primero, ¿cierto?, capacitarnos y darnos las armas, ¿cierto?, darnos el poder para realizar esa obra. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe. También decirle que en toda obra del Evangelio, en toda obra del camino del Señor, nunca el Señor nos deja solo y siempre podemos contar con su ayuda como estos 70 lo hicieron. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor que hemos leído: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Ayúdenos el Señor. Lo primero que debemos destacar acá, que independientemente de lo que ellos hacían a través del nombre o del poder de nuestro Señor Jesucristo, que ellos se consideraban gozosos por el hecho de haber sido considerados por Dios para servir en su obra. Y eso tiene que ser lo más importante. No hay mejor regalo, no hay mejor bendición, queridos hermanos, que nosotros seamos dignos de que Dios nos mire, ¿cierto?, y nos use en su obra. A la verdad, los demonios se nos sujetan en tu nombre, les decían los 70. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Quiero decirles que cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros nos sujetamos a las decisiones que Dios, ¿cierto?, quiere hacer en nuestras vidas, siempre Dios nos va a bendecir más allá de lo que nosotros aún pensemos. Que el Señor nos aumente la fe. Ellos pensaban que iban a ir a predicar solamente el Evangelio, pero más allá de eso Dios los usó tremendamente para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermos, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque había una buena disposición, una buena voluntad de servir al Señor. Dios también los ayudó y los bendijo más allá de lo que ellos esperaban. Que Dios nos ayude. Y en el nombre de Jesús echaban fuera demonios, dice la palabra del Señor. Y esto también nos hace algo tan importante, queridos hermanos, como decíamos al principio, que todo lo que hacemos siempre tiene que ser para la gloria del Señor y no para nuestra vanagloria ni nuestra gloria propia. Que Dios nos ayude. Porque dice, en el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para glorificar a Dios o para recibir el reconocimiento de los demás. Es una pregunta que usted y yo siempre debemos de hacernos, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor, y les dijo: yo
veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Que el Señor nos ayude. Esto nos habla de que Dios confirmaba el trabajo, la labor que estos 70 hombres habían realizado. Qué maravilloso que Dios respalde, querido hermano, el ministerio, el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Si lo hacemos, ¿cierto?, conforme a su voluntad, porque Dios no puede respaldar algo que esté en rebeldía, en desobediencia, o por pensamientos o deseos, ¿cierto?, que no glorifican al Señor. Que Dios nos ayude. Quiero decirles, queridos hermanos, que cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios, ¿cierto?, se glorifica, cuando viene el reino de Dios a las personas, cuando las personas son consagradas para el Señor, porque Dios los tomó, los escogió y nos puso en el ministerio, quiero decirles, queridos hermanos, que el poder del diablo retrocede y su reino muere. Contra el reino de Cristo, el reino del Señor, ministrando la vida, salvando a los hombres, el reino de Satanás muere y desaparece. Que el Señor nos ayude. A lo más glorioso, que la potestad y el reino del diablo murió, ¿cierto?, cuando Cristo dio su vida por usted y por mí en la cruz. Ayúdenos el Señor. Y aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Queridos hermanos, aquí lo que leemos, Dios concede poder y autoridad a estos hombres. Y también ese poder y esa autoridad hoy está para nosotros. Que el Señor nos ayude. A la verdad, ¿cierto?, Dios les da un poder ofensivo, ¿cierto? Que decirle, ¿cierto?, que Dios le da potestad, ¿cierto?, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. ¿Ya? O sea, tenemos nosotros, la iglesia hoy día tiene también la capacidad y la autoridad para hacer todo esto, querido hermano, para salir victorioso, ¿cierto?, en aquellas dificultades, en los ataques que nos puedan hacer, en el daño que nos puedan provocar. Podemos salir victoriosos porque Dios nos da la fuerza y nos da ese poder ofensivo de poder contrarrestar y resistir todas estas cosas. El Señor nos ayude. Pero también nos da un poder defensivo. Dice que nada de estas cosas os dañarán. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Ve que también vemos la protección y la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios nos ayude. Esto quiere decir que a los que Dios comisiona, a los que Dios le da, ¿cierto?, la labor de predicar, de evangelizar, de llevar las gratas nuevas de salvación, queridos hermanos, Dios también les ayudará a bien. Que Dios nos bendiga. Ahora, ¿cuál es el bien? Recordemos que siempre el bien mayor, como decía la Escritura, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de los cielos. Eso es lo mejor. Que Dios nos ayude. Dice el versículo 20 con el que estamos terminando: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Muchas veces nosotros nos alegramos porque vemos que cuando hablamos, ¿cierto?, somos respaldados, cuando colocamos las manos sobre los enfermos, ¿cierto?, los enfermos sanan, pero eso no es nuestro, hermano. Eso es el poder, la gracia del Señor sobre nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder, solamente la gracia, el amor de Dios hace todo eso por amor a los necesitados. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Para nosotros lo más importante, ¿cierto?, es llegar a ser hijos de Dios, ¿ya? Y alcanzar la ciudadanía en el reino de los cielos. Que seamos ciudadanos, ¿cierto?, del reino de los cielos. Eso tiene que ser más importante que todas las otras cosas en las cuales Dios nos puede usar. Porque así como nos usa a nosotros, Dios puede usar a otros. Yo y usted no somos indispensables. El único indispensable es Cristo, el Señor.
Por lo tanto, esforcémonos en ser realmente ciudadanos del reino de los cielos, de llegar a ser buenos hijos de Dios y que nuestro nombre esté inscrito en el libro en el cielo, para que cuando venga Cristo nos llame por nuestro nombre. Oramos. Señor, le damos gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias porque somos parte de la iglesia, pero por sobre todo gracias porque nos da esta esperanza de ser hijos del reino de Dios, ciudadanos de esta herencia gloriosa, de este reino espiritual que nos espera después de nuestra partida en esta tierra. Gracias, Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y en todo lo que coloquen en mano sean grandemente bendecidos.